¿Qué modelos económicos han sido aplicados en el país y qué papel ha tenido el Estado en ellos? Como en todo modelo aplicado a una sociedad a lo largo de la historia de México, han surgido varios modelos económicos como consecuencia de las condiciones del mismo país. Sin embargo, para cada modelo existe una respuesta del Estado. A continuación expondremos dichos modelos y también les daremos una respuesta del Estado para ellos. Como ya lo dijo mi compañero Jaime, para cada país se aplican distintos modelos económicos, depende de sus características. En México se aplicaron estos 7, los cuales en primero sería la industrialización, en segundo tenemos el modelo primario exportador, el modelo de sustitución de importaciones, el desarrollo estabilizador, el desarrollo compartido, estado corporativo y el estado La benefactor. industrialización inició con el proceso de la expansión económica, la cual comenzó a su vez con la construcción de ferrocarriles financiados por inversiones extranjeras, la explotación de las minas, operaciones de establecimientos bancarios, transportes y grandes casas de comercio. El petróleo fue otro factor muy importante que llevó a México a la industrialización. Porfirio Díaz permitió la exportación del petróleo y a su vez, en alianza con otras empresas, comenzaría a utilizarlo para sustituir al carbón. Estos avances tecnológicos permitieron que, además de otros factores políticos y económicos, México entrara de forma decisiva en el proceso de industrialización moderna y a su vez en el comercio internacional. Esto va muy de la mano con el ejemplo del niño que ya estaba empezando a jugar con otros países en lo que era la economía y todo eso. ¿Qué es el modelo primario exportador? El modelo primario exportador tiene como principal objetivo impulsar el sector agrícola, logrando así exportar las materias primas para que sean manufacturadas en el exterior y luego volver a ser importadas en el país. En este modelo, la industria nacional es escasa y se enfoca principalmente en productos de bienes de consumo. El tercer modelo económico que aplicó México sería la sustitución de importaciones. Se sabe que esta estrategia económica se basaba en un diseño de desarrollo encaminado a sustituir las importaciones de los bienes de consumo. La implementación de este modelo fue una respuesta a la escasez de productos de importación debido al desplome del comercio mundial debido a la Segunda Guerra Mundial. Esto fue reforzado por una participación mayor del Estado, instrumentando políticas de fomento industrial, la asignación de gasto público para aportar infraestructura, dotación de materiales con subsidio y estímulos impositivos. El Estado mexicano se adjudicó como deber la tarea de impulsar el desarrollo económico. Lo que buscaban aquí era volverse a estabilizar económicamente usando sus mismos bienes. El desarrollo estabilizador fue un modelo que buscaba utilizar las tecnologías modernas para aumentar la productividad y lograr la competitividad internacional. Dejó algunas consecuencias negativas que produjeron que el siguiente modelo, que fue el del desarrollo compartido, tuviera como objetivo que todos los actores productivos participaran, ya fuese Estado, trabajadores y empresarios. Esta estrategia permitió dotar al país de una red de comunicaciones, infraestructura industrial, incrementos de crédito y tierras irrigadas, escuelas, hospitales, universidades que elevaron el bienestar de la clase media de la población. Como últimos dos modelos económicos tenemos el Estado corporativo. ¿Qué es el Estado corporativo? Bueno, este nació en 1940 y es un sistema de organización o pensamiento económico y político que considera a la comunidad como un organismo sobre la base de la solidaridad social orgánica, la distinción funcional y las funciones sociales entre los individuos. Técnicamente, la sociedad. ¿Qué es el Estado benefactor? Este es en 1880 y es un modelo de organización social que contempla el compromiso del Estado para brindar servicios sociales a todos los habitantes. Punto 3. Reflexionar sobre los datos. La primera pregunta nos dice: ¿por qué el periodo de 1940 a 1970 se destaca como de industrialización con estabilidad? Durante esta etapa de la historia de México se desarrollaron diferentes modelos económicos que no solo permitieron el desarrollo industrial, sino que también el desarrollo económico y social del país. Se caracterizó de ser un crecimiento sostenido y fue el cambio hacia la formación de una nación moderna e industrializada. Esto es cuando dejamos de ser una sociedad agrícola para ser una sociedad industrial en donde ya usamos la maquinaria como fuente de trabajo. ¿Por qué se dice que México ha sido un estado corporativo?
Es debido a la paz social, a la estabilidad y al crecimiento económico de los que disfrutó México, ya que estuvieron cimentados en buena medida en las instituciones y en las prácticas corporativas instituidas a finales del año ¿Qué 30. condiciones económicas y políticas caracterizaron el desarrollo estabilizador de México de 1940 a 1970? Se mantuvo la economía libre de topes como inflación, déficit en la balanza de pagos, devaluaciones y demás variables que lograron la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, algunas de las circunstancias por las cuales empezó el agotamiento de este mismo modelo fueron el debilitamiento del sector agrícola, el decremento de la inversión del gobierno en el campo. Como consecuencia del anterior, los precios se fueron a la alza, lo que provocó un descontento social, que fue lo que fue derrocando este modelo. Como siguiente inciso, tenemos qué es lo que caracteriza a la crisis del sistema político mexicano. En primer lugar, tenemos la baja productividad del trabajo, es decir, la mano de obra barata. En segundo lugar, tenemos la política monetaria inadecuada, sobre el pobre desempeño del sector financiero para generar el impulso del financiamiento. Como tercer punto, tenemos la regresión del sector financiero, por lo que el Banco de México conduce una política monetaria en donde siempre busca atraer el ahorro externo. En cuarto lugar, la incapacidad fiscal del Estado, que agranda la pobreza de la población. Quinto punto, el despropósito de la política comercial, que en este caso favorece un sector terciario que crece muy rápido, pero no genera posibilidades de crecimiento al resto de la economía. Y, como por último punto, tenemos la irresponsabilidad social respecto al desarrollo del ambiente. Punto 4. Valorar y tomar decisiones. Pregunta A. ¿Cuáles son los aspectos negativos que destacan del papel que ha tenido el Estado en los modelos económicos de México de 1940 a 1976? Para empezar, se afectó económicamente al sector agrícola y rural, bloqueó potencial de negocios en un ámbito global, fallas en el incumplimiento de aspectos regulatorios con multas económicas costosas, y el gobierno le apostaba más al comercio extranjero que por el local, y a consecuencia de lo anterior se genera una deuda externa que fue en crecimiento durante los próximos años. ¿Cuáles han sido las consecuencias positivas para nuestro país de la manera en que el Estado mexicano ha intervenido en su desarrollo económico? A partir de que México se independizó, empezaron a surgir diferentes modelos económicos que fueron, por así decirlo, prueba y error para ir implementando otros. Un ejemplo de esto fue la industrialización, ya que durante este periodo muchos campesinos fueron inmigrando a lo que parecían ser ya las ciudades industrializadas y dejaban de ser campesinos para convertirse en trabajadores, y esto los hacía, como quien dice, escalar en las clases sociales. Un campesino comenzaba a ganar más como trabajador y más empezaban a irse a las ciudades. Otro aspecto es en lo económico. En lo económico se llevó a cabo la expropiación petrolera de grandes fincas agrícolas que estaban en manos de extranjeros, es decir, el país empezó como a tomar el poder de sus recursos, y a partir de esto surge la nacionalización petrolera y ferrocarrilera, y a su vez se aparece la reorganización de la CFE, que es la Comisión Federal de Electricidad. En conclusión, cada modelo ha dejado atisbos para la implementación de uno nuevo. La mejor consecuencia de que eso se puede tomar que es la evolución. Si un modelo falló algo, es por lógica que en el siguiente no tiene que fallar lo mismo, y así se va a ir mejorando y se va a ir escalando. Si el sistema político entró en un proceso de crisis, ¿cómo debe ser reestructurado? ¿Y cuál debe ser el papel de los agentes políticos para superar la crisis del sistema político? El sistema político sabemos que gira en torno a tres engranajes fundamentales: el del poder absoluto del presidente de la República, el del poder divinizador del Partido Revolucionario Institucional y el estado de bienestar. Bueno, dichos engranajes ya los hemos repasado. Hemos conocido al primero, que fue desde la aparición de Benito Juárez, que se reafirmó con Porfirio Díaz. En segundo plano, vimos cómo el PRI nace a partir del Estado mismo, y por obra de Lázaro Cárdenas y algunos otros se va consolidando y va tomando forma hasta lo que es hoy. Por último, el estado de bienestar. Esta fue la base fundamental de la legitimidad social del PRI y del presidencialismo. Bueno, si se habla de superar una crisis fundamental, también se tiene que ver dónde surge y por cuántos años se ha ido arrastrando, qué cosas se han hecho mal y por qué se sigue haciendo.
Los agentes políticos deben optar por otras vías. Para gran parte del pueblo ya es lo mismo a un PRI, a un PAN o a un PT, o cualquier otro. El proceso de dejar la crisis atrás inevitablemente trae consigo el colapso temporal de algunas cosas para comenzar a implementar nuevas que sean sinónimo de mejora y progreso. Pero a partir de esto surge una pregunta más. ¿Está el México que conocemos listo para dejar atrás la crisis que al día de hoy es parte de sí, como si de cultura se tratase? Pregunta D. Como joven mexicano, ¿qué papel te corresponde asumir para que se supere la crisis de los sistemas políticos? Se juega un papel secundario en donde somos un factor explicativo de las posiciones políticas de nuevas generaciones, las cuales suelen ser valoradas desde una forma más moral que sociopolítica. Y a pesar de que los jóvenes estén algo excluidos de esta vida política, las nuevas generaciones son partícipes de experiencias de lo político que ponen en cuestión los significados y las expresiones tradicionales. Y como ya se ha dicho, saber la historia para no volverla a repetir. Pregunta E. ¿Qué es lo que necesito aprender de este bloque? Principalmente las estructuras políticas y socioeconómicas de nuestro país, que son importantes para comprender muchos de los sucesos que están ocurriendo en la actualidad y que tuvieron sus orígenes en el mismo pasado de nuestra propia historia. ¿Qué estoy dispuesto a hacer para aprender eso que necesito? Como equipo estamos dispuestos a asumir nuestras responsabilidades que como ciudadanos se nos solicitan, pero también a conocer nuestros derechos para poder aplicarlos y a partir de estos alcanzar nuestros objetivos. Yendo por el conocimiento y usando los resultados que los modelos socioeconómicos aplicados obtuvieron para ejercer nuestro derecho a la opinión, conociendo lo que pasa en nuestro país y las cosas que producen. Esto quiere decir informarnos sobre lo que ya pasó para que no vuelva a suceder y cada vez ir teniendo un país más productivo y que por así decirlo vaya evolucionando sin caer en los baches que una vez ya cayó. Esto sería nuestro compromiso como equipo y sería todo.